Entonces, como un breve repaso sobre el tejido adiposo, les comentaba que es un tejido especializado del tejido laxo porque deriva del tejido laxo, es decir, en el tejido laxo podemos encontrar estas células y dependiendo del tipo de metabolismo, dieta, genética, etcétera, del animal, se pueden acumular generando un tejido o incluso se pudiera clasificar como un órgano. Pero es un órgano como disperso, no es un órgano que lo podemos delimitar, por ejemplo, como el hígado, ¿no? Que el hígado, pues, lo podemos delimitar muy fácil. En el caso del tejido adiposo, no tanto, porque, pues, se distribuye principalmente en la parte subcutánea. Bueno, de ahí que se le considere como un tejido conectivo especializado del tejido laxo. Está complicado, ¿no? Y les digo que algunos autores lo pueden como nombrar como órgano debido a sus funciones que tiene. O sea, no nomás es un tejido aislado, sino que tiene funciones un poquito más complejas. De lo más sencillo podemos decir de que amortigua, mantiene la temperatura, almacena energía en forma de triglicéridos, pero tiene una gran función en relación con secreción de hormonas para regular el apetito o pues el metabolismo en general y también problemas inflamatorios. Entonces, de ahí que se pueda catalogar como un órgano. En mi opinión, pues entra más como tejido especializado, ¿no? Em, eso es un poquito como relacionarlo como el tejido óseo que forma huesos y el hueso, pues si lo consideramos un órgano, es algo así con el tejido adiposo. ¿Alguna duda, algún comentario con esta introducción? Bueno, en esta imagen les mencionaba que principalmente lo podemos encontrar así distribuido, principalmente en las capas medias y profundas de la piel, en la parte de la dermis y en la parte subcutánea o hipodermis. Esto varía, ¿no? Siempre del tipo de dieta o metabolismo del animal. Pero este tejido se puede encontrar formando panículos adiposos, que es cuando lo vemos en conjunto, o pueden estar como aislados en el tejido laxo. O sea, es decir, si ustedes ven tejido laxo, también pueden encontrar adipocitos. Mm, Entonces, a eso se refiere, que se encuentran aislados en grupos. eh, y entre el espacio entre célula y célula, entre adipocito y adipocito, se supone que lo pega o lo que mantiene el andamio entre estas células es tejido conectivo de tipo ordinario, principalmente dada por fibras reticulares de tipo 3, colágeno de tipo 3. Entonces, también por eso se considera como un tejido conectivo laxo especializado, porque básicamente pues es tejido laxo, pero con puros adipocitos, ¿no? Entonces podemos encontrar todas las células que mencionábamos en tejido ordinario, ¿no? Que van desde mastocitos, linfocitos, fibroblastos, ¿cuál otra mencionamos? Macrófagos, todas esas, ¿no? Algo es importante destacar que es rica en vascularización. De hecho, esta característica de que sea rica en vascularización es porque como una de las funciones del adipocito es, uno, secretar hormonas y dos, pues almacenar energía. Entonces, cuando el animal necesita esa energía, pues se tiene que mandar directamente hacia los vasos sanguíneos, ¿no? O sea, que no haya como una barrera extra. ¿Dudas con esto? ¿Comentarios? Y comentábamos también de que el tejido adiposo se clasifica en dos, tanto morfológicamente como funcionalmente tienen muchas diferencias, ¿no? Pero eh, más o menos tienen como un mismo origen genético. Bueno, todos tienen mismo origen genético, pero me refiero que tienen como casi los mismos genes activos. Entonces, en ambos se almacenan triglicéridos, en tanto en el blanco se clasifican por su color y por el número de vacuolas. Entonces, el blanco solamente tiene una vacuola gigante y recibe el nombre de unilocular y es el más común. Los gorditos que se nos hacen en el abdomen la grasa que acumulamos debajo de la piel es de este tipo, blanco. Y pues básicamente su función es
almacenar energía en forma de triglicéridos, ¿no? En cambio, el pardo, que es lo que estamos viendo del lado derecho, son multiloculares, son muchas vacuolas de triglicéridos. Y esto lo encontramos, pues, básicamente en neonatos y en animales que hibernan. Y esto es porque la función del tejido adiposo pardo es la producción de calor. Aquí eh, el color café que se alcanza a apreciar es porque está llena de mitocondrias. Aquí les pongo un esquema sobre las diferencias entre ambos tejidos adiposos. El tejido adiposo pardo tiene muchas mitocondrias que lo que hacen es mantener un metabolismo muy alto, no para producir energía, porque siempre, bueno, a este punto ya deberían de relacionar que la mitocondria es para producir energía, ¿no? En el caso del tejido adiposo pardo, mantiene un metabolismo alto y trabajando a las mitocondrias, no para producir energía en forma de ATP, sino para liberar energía en forma de calor. Es decir, todo el proceso metabólico que ustedes vieron en bioquímica de las mitocondrias que genera ATP, pues aquí se usa, pero para liberar energía, ¿no? Y eso hace que se genere calor. A ese proceso se le llama termogénesis, termo pues de temperatura, de calor, de energía, génesis de generación. ¿Dudas, comentarios? Al tejido adiposo de tipo pardo también lo pueden encontrar como marrón, pardo o marrón. No sé si, bueno, me imagino que el color pardo es café marrón, ¿no? Bueno, en este esquema podemos visualizar cómo se distribuye el tejido adiposo unilocular blanco y multilocular pardo en un animal adulto. Si se fijan, pues básicamente toda la distribución la vamos a encontrar, o bueno, casi todo el tejido adiposo es de tipo blanco. eh, Tanto en las vísceras, que aquí lo menciona como mesentérica, alrededor de los riñones, en el peritoneo, bueno, el subescapular no. Pues en toda la parte subcutánea, eh, en tríceps, etcétera, aquí, ¿no? Aquí en este esquema se visualizan dónde se acumula más en la grasa, pues específicamente en los ratones. Lo interesante aquí es dónde se acumula el tejido adiposo de tipo pardo. Se acumula en zonas muy específicas, principalmente cercanas a grandes vasos sanguíneos. Como la función del tejido adiposo pardo es generar calor y necesitamos que la sangre pues esté caliente para que distribuya el calor a todo el cuerpo, pues se van a encontrar principalmente en áreas cercanas al corazón o grandes vasos, o áreas como el cuello, que también pues pasan grandes vasos, pero que en el caso del cuello pues es relativamente delgado y sería muy fácil para las estructuras del cuello perder calor. En animales neonatos, la grasa está dada principalmente por tejido adiposo pardo. Conforme el neonato es recién nacido, conforme van creciendo, el tejido adiposo pardo se va sustituyendo por tejido adiposo blanco o unilocular. ¿Dudas con esto? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Levantaron la mano, Rogelio? Profe, si el tejido adiposo pardo es tan útil, ¿por qué ya lo dejan de tener los adultos o por qué ya no se deja de utilizar o ¿por qué? En el caso de los adultos empezamos a generar calor principalmente por movimiento o por tener un metabolismo, pues ya nuestras células están un poquito más activas. En el caso de los neonatos, pues apenas si se mueven, es puro dormir, no generan tanto calor por movimiento físico, por así decirlo. Entonces, también, por ejemplo, la piel o el pelaje tiende a ser más delgado en neonatos, entonces están más expuestos a cambios de temperatura ambientales. En cambio, pues un animal adulto, para regular su temperatura, puede desde pues movimientos, cambiar ingesta, la comida, o buscar refugio. En el caso de los neonatos, pues sí, los animales pues ya nacen casi casi caminando, ¿no? Pero no todos. Entonces, como no pierden esta capacidad de buscar refugio o no han desarrollado esta capacidad de buscar refugio, pues
digamos que evolutivamente desarrollan este tejido adiposo pardo que les permite mantener un poquito mejor regulada la temperatura. No todos los animales tienen este tipo de tejido adiposo. En el caso, por ejemplo, de las aves, los pollitos no pueden termorregularse. Dependen principalmente de la madre que los esté como pues dándoles la temperatura, por eso las gallinas se acuestan arriba de los pollitos y así. Ok, gracias, gracias. De nada. Bueno, profundizando en cada clasificación del tejido adiposo, vamos a empezar por el blanco, es el más importante. Es el que van a estar viendo ustedes en las laminillas. Bueno, me imagino que ya vieron, ya terminaron tejido especializado, tejido conectivo especializado. ¿Qué están viendo ahorita en el laboratorio? Ahí escríbanme en el chat. Bueno, son células muy grandes, eh, bastante grandes, son de las células más grandes del cuerpo. Músculo. ¡Ah! Ya están viendo músculo. Me voy a apurar. Bueno, son células muy grandes, no sé, digamos en promedio una célula llega a medir como 60 micrómetros, 60, 50, no, 80, y estas pueden llegar a medir hasta 150, o sea, más del doble. Y es de diámetro, o sea, tanto de su largo como de su ancho. Pero básicamente todo el espacio del adipocito es pura grasa, no tiene tantos organelos, tiene su núcleo para síntesis de proteínas, eh, bueno, el núcleo que pues, sirve para la síntesis de proteínas, que le va a servir para sintetizar las hormonas que después va a secretar, pero básicamente su función pues es almacenar esta gota de grasa. Entonces, lo que vemos básicamente cuando vemos un adipocito, básicamente vemos la pura gota de grasa. Alcanzamos a ver el núcleo y el núcleo siempre está pues en la periferia, aplastado, desplazado por por la misma gota de sangre, gota de grasa. Y el citoplasma, les digo, no lo tenemos que imaginar. Específicamente en esta imagen sí se alcanzan a apreciar los espacios citoplasmáticos, pero les voy a enseñar una imagen donde no se ve el citoplasma, o sea, literal no nos tenemos que imaginar a uno aquí. O sea, se alcanzan a ver como líneas, ¿no? De repente. En algunas sí se alcanzan a apreciar, pero en esta imagen pues se ve un poquito más gruesa, ¿no? Em, la descripción de la forma es es una célula en forma de anillo, dada por citoplasma y grasa. El núcleo es desplazado a la periferia. Y podemos encontrar mitocondrias, retículo endoplásmico y aparato de Golgi escasos porque pues están presentes en la periferia. Lo podemos ver desde amarillento a blanquecino, o sea, en fresco, macroscópicamente o a simple vista, por así decirlo. De ahí que reciba el nombre de tejido adiposo de tipo blanco. Em, Y esto de amarillento, o sea, el espectro de colores amarillento blanquecino, pues varía de la dieta, si come carotenos, por ejemplo, zanahoria, también depende pues de la especie, pero pues siempre va entre amarillento o blanquecino, ¿no? El lunes empiezo, sí, doc, ok, pensé que eran nuevos comentarios. ¿Dudas con este? Porque siempre el núcleo está desplazado a la periferia. No, no siempre. En el caso del tejido adiposo, porque la gota de grasa, pues lo empuja, no hay espacio. Pero no, no siempre. Mira, bueno, aquí sí está desplazado a la periferia. Pero, a ver, voy a buscar aquí, mira. Aquí está céntrico. Aquí está céntrico. Aquí está céntrico. No, 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 no siempre. Ay, ay. No. Les dejé de compartir sin querer. Ahí voy. Lisette, Lisbeth, perdón. Profe, no, que una característica es que el núcleo esté a la periferia. Sí. Bueno, no sé si la pregunta es de que por qué en todas las células está desplazado en la periferia, es decir, en todos los tejidos. O si la pregunta es en el tejido adiposo, porque siempre está desplazado a la periferia. En tejido adiposo sí, por...
precisamente por la gota de grasa. Ay, espérenme, se me trabó esta cosa. ¿Están viendo lo que les estoy compartiendo? No, profe. Ay, qué huele, se me trabó esta cosa. Bueno, se cancela la clase. No, no es cierto. Lo vamos a ver así. Es que no, si le pongo en presentación, no me deja. Ahí están viendo lo que les estoy compartiendo. Sí. Ah, ok. No. Bueno, yo estoy viendo que sí. Sí, sí se mira. Ok, ok. Bueno, ¿dónde vamos a localizar el tejido adiposo? Se llama tejido adiposo blanco porque pues esta es la grasita y así se ve, ¿no? Lo podemos encontrar entre los fascículos musculares, en el corazón, lo podemos encontrar en el tejido óseo, lo hemos comentado en la médula ósea, principalmente en la parte subcutánea, en el hipodermis, que sería como este espacio aquí. Y pues básicamente, pues donde se deposita grasa. Aquí les puse principalmente en donde se deposita, ¿no? Desde las vísceras, en la parte perirrenal, principalmente. Si ustedes ven el riñón, casi siempre está como envuelto en una capa de grasa, especialmente en bovinos y en cabras, ovejas. En todo lo que viene siendo vísceras, tanto torácicas como abdominales. Principalmente se acumula en vísceras abdominales. Se empieza como a acumular entre el omento, en el peritoneo, etcétera, ¿no? También lo podemos encontrar en la médula ósea. Al principio, en animales jóvenes, la médula ósea se alcanza a apreciar un poquito de tonos rojos, naranjas. Conforme va creciendo el animal, la médula ósea se va depositando grasita y de ahí que se le conozca como también médula amarilla, que le da el color amarillo la grasita. Y aquí está más o menos esta imagen que lo quiso representar. En la base del corazón, pues también, alrededor de vasos sanguíneos, también podemos encontrar tejido adiposo blanco. ¡Ey! No, 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 me brinqué. Ok. Bueno, les comentaba que a veces el tejido adiposo se considera como un órgano. Y aquí se los pongo por qué. Tiene una función endocrina, es decir, tiene una función de secreción de hormonas. A eso se refiere endocrino. Si ustedes van con el endocrinólogo, es alguien que estudia pues las hormonas. Y lo que hacen las hormonas es regular funciones fisiológicas. Por ejemplo, la insulina, que es la más famosa o la que más se escuchan a lo mejor, regula los niveles de azúcar en sangre, ¿no? Secretada por el páncreas. En el caso de la grasa, secreta, por ejemplo, leptina, adiposina, resistina, factores que están implicados en la inflamación, como el factor de necrosis tumoral, interleucinas, etcétera, ¿no? Específicamente estos dos, lo que viene siendo la leptina y la adipopectina, tienen mucha relación con el metabolismo y lo podemos visualizar con la imagen que están viendo aquí. Por ejemplo, aquí estos adipocitos están secretando mucha leptina, lo que significa que sus niveles de grasa o las vacuolas de grasa están completas. Entonces, el adipocito manda la señal de que yo ya no ocupo más energía, yo ya no, o sea, mi función es almacenar energía y yo ya tengo toda la energía que puedo almacenar. Entonces manda leptina y tu cerebro recibe como que, pues ya no tengo hambre, ya estoy satisfecho. Em, Inhibe el apetito y aumenta el gasto energético, en el sentido de que pues si tengo energía almacenada, pues la tengo que gastar, ¿no? Depende mucho también las necesidades del animal. Esto, esta información es como enfocada a humanos. Pero en el caso de algunos animales es, tengo suficiente energía, ya puedo hibernar, ya puedo descansar, ya puedo estar preparado para temporadas de bajo alimento, etcétera, ¿no?
Y lo que hace la adipopectina es un poquito como en reversa lo que hace la leptina. Aumenta la sensibilidad a a la insulina, que básicamente hace que el cuerpo utilice mejor la insulina. Y tiene efectos antiinflamatorios. Eh, bueno, les dije, tiene un efecto como contrario a la leptina, pero eso era porque didácticamente así se entendía. Pero en relación a la saciedad, es decir, si cuando se libera leptina es porque estoy satisfecho, cuando se libera poca leptina es cuando te da hambre. Entonces, hay desregulaciones a nivel hormonal con esta parte de la leptina. Estas dos son las que más se estudian, porque muchas veces se secreta mucha leptina y pierdes ¿cómo se dice? Pierdes el sentido de saciedad. Cuando un animal tiene muchos adipocitos, secreta mucha leptina y al principio sí entiende como ya estoy satisfecho, pero después no hay niveles de leptina que te hagan sentir satisfecho. O sea, como el perro o el gato puede seguir comiendo y comiendo y nunca se va a sentir satisfecho. Crea una resistencia tanto a la leptina como a la insulina y tiene mucha relación con baja secreción de adiponectina. Por eso es que se consideran como contrarios, ¿no? Em, estoy profundizando mucho aquí y no corresponde. Pero bueno, el caso es que tejido adiposo regula el metabolismo de esta forma, ¿no? ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, em, esto se los comento porque ahorita hay un enfoque con entender cómo funciona el tejido adiposo como órgano para pues, mejorar procesos de obesidad, que sea mucho en veterinaria. Em, es parte de la consulta. En el caso de producción, pues sí se busca, ¿no? Que el animal coma, que nomás se enfoque en comer, etcétera. Pero en la parte de clínica, hay mucha investigación en esto. Te ofrecen dietas, las croquetas a veces vienen enfocadas pues a reducción de calorías o a mejor gasto energético, a que se sientan más satisfechos, etcétera. Pues tienen relación con esto, ¿no? Em, en animales obesos, y pongo imágenes de humanos porque pues me salen más imágenes de humanos, se considera que el problema de obesidad tiene un factor ambiental, que aquí lo ponen como sedentarismo y dieta, y una parte genética. Y existen dos tipos de aumento de adipocitos, tanto en tamaño, que se le dice hipertrofia, como en número de adipocitos, que se conoce como hiperplasia. Hay un aumento en el tamaño, hipertrofia, y hay un aumento en el número de adipocitos. Y esto hace pues también que se desregularice el sentimiento de saciedad o la liberación de hormonas y tienden a acumularse en zonas donde ya no deben de acumularse. Se empiezan a acumular en hígado, se empiezan a acumular alrededor de vasos sanguíneos, en páncreas, en corazón y terminando en enfermedades cardiometabólicas, ¿no? Y aquí les pongo una pregunta, ¿no? Dice, ¿la obesidad es el aumento del tamaño el aumento del número o del tamaño de adipocitos? Y pues la respuesta es que ambas crecen en tamaño y crecen en número. ¿Qué tiene de cierto que los animales castrados desarrollan sobrepeso u obesidad? Tiene mucho de cierto, porque uno de los efectos de la testosterona, por ejemplo, es el sentido de competencia. O sea, relacionamos mucho la testosterona con la parte sexual, ¿no? De líbido, pero tiene mucho que ver también con la parte de competencia. Entonces, al quitarles ese sentimiento de competencia, pues les da igual todo, o sea, son más flojos. Entonces, al ser más flojos, eh, pues menos ejercicio y pueden generar obesidad. O sea, se les quita como el incentivo de la actividad física. Aparte que la secreción de hormonas esteroidales, como vienen siendo eh, testosterona y estrógenos en las hembras, estas hormonas también
localizan la grasa en ciertas zonas para que se utilice. Por ejemplo, los estrógenos pues pueden acumular grasa en caderas o alrededor de las mamas, preparándose pues para cuando se embarace y tenga hijas, etcétera, ¿no? Em, entonces, si tú quitas como esa regulación hormonal de dónde localizar, dónde se localicen la grasa, que esta localización es pues para darle esa energía, por ejemplo, a ciertas zonas como el músculo o los senos, pues para que produzcan leche. Si se pierde esa regularización en dónde localizarse, pues empieza a localizar en áreas, pues en diferentes áreas, ¿no? Debajo de la piel, etcétera, y llevando a la obesidad. Emily pregunta, ¿y la diferencia entre hembras que fueron castradas antes del primer celo suelen ser delgadas y las que tuvieron su celo suelen tener sobrepeso? Ah, eso sí no lo he estudiado. O sea, sí entiendo que hay cierta diferencia, pero me imagino me imagino, ¿no? Porque puedo estar 100% equivocado. Tendría mucho que ver con cómo se prepara el cuerpo. O sea, si se lo quitas en el primer celo, nunca tuvo el estímulo, entonces el cuerpo empieza a aprender a trabajar sin ese estímulo. Porque en el caso de en el caso de las hormonas sexuales, testosterona y estrógenos, también se sintetiza en una glándula que está arriba del riñón que se llama glándula adrenal. Entonces, si te quitan los testículos o si te quitan los ovarios, tú puedes seguir secretando hormonas sexuales en menor cantidad en esta glándula adrenal arriba de los riñones. Entonces, si te lo quitas antes del primer célula los ovarios, pues entonces la glándula adrenal se pone a las pilas y empieza a secretar más. Entonces, yo digo que ha de ir por ahí. ¿Alguna duda, algún comentario? Gracias. De nada. Igual te recomiendo investiga porque pues son suposiciones mías. Bueno, en esta imagen estamos visualizando un tejido adiposo, un panículo adiposo. Es un conjunto de adipocitos y pues vemos que está muy vascularizado. Aquí podemos ver vasos sanguíneos y capilares. Los vasos sanguíneos pueden ser desde venas, arterias, en versiones chiquitas o grandes. Aquí estamos viendo vénulas, que son venas muy pequeñitas, y estamos viendo capilares, que son los vasos sanguíneos más pequeños del cuerpo, que si se, bueno, no le puedo, sí le puedo dar zoom, sí. Que una característica de un capilar es que los eritrocitos, es decir, las células de la sangre, tienen que ir en fila india. O sea, son tan pequeños que las células tienen que ir en fila para poder transitar por estos. Entonces, característica del tejido adiposo, ahorita les comenté, es rica en vascularización, en inervación, pues también hay nervios por aquí, que los nervios básicamente se protegen con la grasa, ¿no? Metabólicamente, pues muy activo. Generalmente, si están presentes es pues para estar gastando esa energía, a menos de que haya más consumo de energía, ¿no? ¿Dudas, comentarios con esto? Dice, cada depósito está envuelto en una lámina externa, que básicamente es como un tipo de membrana basal, que pues es el citoplasma, como una extensión del citoplasma. Y esta membrana externa pues es fibras reticulares de colágeno de tipo 3, ¿no? Que es lo que alcanzamos a apreciar. O sea, las líneas estas que separan célula con célula es básicamente tanto citoplasma como las fibras reticulares. Y aquí estamos viendo otra vez este capilar. Vemos fibroblastos porque se trata también de tejido conectivo de tipo ordinario, especializado. Y bueno, ¿dudas con esto? Aquí más o menos nos están como diferenciando como los espacios, que básicamente pues es una gota de grasa. Y aquí otro, ¿no? Eh, este vendría siendo el tejido conectivo de tipo laxo y este sería el panículo adiposo. En este caso, ustedes están visualizando un tejido adiposo hipertrofiado, es decir, las células están más grandes de lo normal, por eso también el núcleo está más aplastado de lo normal, ¿no?
En el caso del tejido adiposo de tipo pardo, lo podemos visualizar así. Se llama pardo o multilocular porque pues tiene muchas vacuolas de grasa. Aquí en el esquema, cada bolita blanca es una vacuola de grasa, cada bastoncito con esta línea amarilla es una mitocondria y esto aquí es el núcleo. Entonces, aquí una característica es que el núcleo lo podemos ver redondito, circular, a diferencia del blanco. Y esto es porque aquí sí tienen espacio, el núcleo tiene espacio pues para ser redondito. Pues en el adiposo blanco no por estar desplazado. Son más pequeñas que los adipocitos blancos, tienen forma poliédrica, eh, poliédrica de varias formas, eh, básicamente adaptada pues al entorno donde está. Característica, pues vamos a ver múltiples vacuolas o gotitas, como aquí dice, de pequeñas lipídicas, de ahí que se le conozca como multilocular. Vamos a encontrar mitocondrias grandes con crestas bien desarrolladas, que la verdad en un microscopio óptico no lo vamos a visualizar. Esta es una descripción pues que más detallada con otro tipo de microscopios. Pero bueno, aquí las mitocondrias se van a apreciar más grandes, con crestas desarrolladas. Las crestas son las que están dibujadas aquí como en amarillo. Lo que le da el color pardo o marrón. Básicamente, lo que le da el color pardo o marrón pues son el número de mitocondrias. Núcleo lo vamos a ver central o ligeramente excéntrico. Excéntrico hace referencia fuera del centro, o pues sí, fuera del centro. No específicamente en la periferia, por ejemplo, aquí en la imagen, este que está señalando aquí, eh, digamos, si este espacio es el centro, pues está excéntrico, un poquito desplazado. Y en esta imagen de aquí sí vemos un núcleo en el centro y en este acá vemos un núcleo en la periferia. Entonces, pues aquí la posición del núcleo va a variar. También está muy vascularizado y pues básicamente eh, principalmente pues para generar calor cerca de los vasos sanguíneos, ¿no? Que era una característica. Y va a estar inervado en fibras simpáticas. Creo que esto no lo han visto de las fibras nerviosas, creo que lo ven en fisiología. Pero bueno, las fibras simpáticas son tipos de nervios que mandan señales de alerta. Em, por ejemplo, cuando se acelera el corazón, cuando empezamos a respirar rápido, cuando nos sentimos de que en estrés o alerta, son fibras simpáticas las que están actuando, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, este tejido está rodeado de fibras simpáticas porque pues necesitan generar energía y calor, ¿no? ¿Dudas, comentarios con esto? Ay. Y bueno, pues aquí está una imagen un poquito más grande para que lo visualicen. ¿Dudas? Bueno, les comentaba, em, el tejido adiposo pardo, pues lo vamos a encontrar en neonatos, es decir, en recién nacidos, especialmente en terneros, corderos, perros, gatos, humanos, y su función es mantener la temperatura corporal, porque la mamá, o sea, aunque, por ejemplo, en el caso de nosotros los humanos que evolucionamos con una dependencia muy grande de la madre, eh, a comparación, por ejemplo, de terneros, corderos, pues la mamá no siempre va a estar pegada a nosotros para estarnos transfiriendo el calor. Entonces, tenemos este tejido adiposo que nos permite generar más calor. En animales que hibernan, como pues están expuestos a ambientes muy helados, pues tienen este tipo de tejido en su etapa adulta, pues para mantener el calor en el cuerpo. Dice, en adultos de pequeñas especies que no hibernan persisten en pequeñas cantidades en regiones interescapulares, perirrenal, axilar y alrededor de grandes vasos, especialmente en especies pequeñas porque la capacidad de generar calor pues es menor que una especie más grande. Entonces, función es termogénesis no asociada a tiritón, es decir, no asociada a cuando temblamos. El temblar es una forma de generar calor, pero esta termogénesis pues es aparte, ¿no? O sea, no se necesita temblar.
¿Dudas, comentarios con esto? Em, bueno, aquí les había puesto esto, pero siento que esto está un poquito más enfocado a fisiología, pues más o menos cómo funciona. Em, lo que sí les comento, pues es que participan estas hormonas. Bueno, sí es más fisiología, entonces, ¿para qué les meto esta información? Em, pero pues les repito, ¿no? Aquí específicamente esta proteína lo que hace es que genera un cambio en la función de la mitocondria que lo que hace que en vez de producir ATP, lo que hace es que oxida la energía para disiparla. Es decir, la, la energía, hablando termodinámicamente, la energía que se genera en la mitocondria generalmente se hace para pegar la molécula del ATP. Ah, pues en vez de pegar la molécula del ATP, libera esa energía y pues así produce calor. Mm, Esto de aquí es sobre cómo se forma el tejido adiposo, cuál es el origen, ¿no? Entonces pueden ser de células mesenquimáticas, es decir, células del embrión, células madre, y en el caso de los adipocitos blancos se producen directamente, es decir, las células del embrión se producen células blancas y se quedan como adipocitos, ¿no? Su proceso pasa por un preadipocito, que es una célula inmadura, a un adipocito. Y estas pueden evolucionar a adipocitos beige, que ahorita les voy a comentar cuáles son estos adipocitos beige, que es una nueva clasificación. En cambio, el tejido adiposo de tipo pardo tiene el mismo origen que las células musculares, que nos están poniendo como una diferencia, ¿no? Pero básicamente estas células madre tienen un tipo de diferenciación que pueden convertirse en células musculares o en preadipocitos pardos, que estas van a terminar evolucionando en tejido adiposo de tipo pardo. Aquí nos comenta que el tejido adiposo de tipo beige es como una combinación, por así decirlo, entre el adiposo blanco con el pardo. Dice, surge dentro de un depósito de tejido adiposo blanco en respuesta a ciertas señales, como frío crónico o ejercicio, y adquiere capacidad termogénica. Es decir, que un animal que necesite producir calor, ya sea por su ambiente, sí, pues por el ambiente principalmente, como un frío crónico, pues su tejido adiposo empieza a evolucionar en tejido adiposo beige, produciendo más mitocondrias que les permita generar como una función como el tejido adiposo de tipo pardo. Entonces, este adiposo beige es una nueva clasificación. ¿Dudas, comentarios con esto? Y bueno, aquí está un cuadro comparativo. Les presento un cuadro comparativo para los que no lo conocían. El cuadro comparativo lo que hace es comparar varios conceptos, ¿no? Por ejemplo, aquí está tejido adiposo blanco, café o pardo y el beige, ¿no? Entonces, contenido de mitocondrias, ¿cómo es el tejido adiposo blanco? Bajo. ¿Cómo es el café? Alto. Y el adiposo beige, intermedio, ¿no? Pues, entonces, este tipo de recursos visuales les ayuda a ustedes a estudiar. Por ejemplo, aquí podemos estudiar todo lo que viene siendo tejido adiposo en una sola imagen. Por eso les pedía este tipo de tareas, para que aprendan ustedes a guardar información de esta forma para cuando estudien pues se le hagan más fácil, ¿no? Contenido de lípidos, una sola gota, varias gotas y aquí no aplica porque pues es básicamente como el blanco. Ubicación, pues básicamente en todo el cuerpo. Aquí nos dice que están dentro del Watt, que no les puse que era el Watt, ¿verdad? Ah, bueno, Watt dentro del tejido adiposo blanco. Eh, es decir, como nace del tejido adiposo blanco, pues el tejido adiposo beige puede encontrarse dentro del tejido adiposo blanco. Función, aquí pues habla de homeostasis metabólica para mantener los niveles de energía balanceados, entre comillas. En el caso del café es para la termogénesis y en el caso del beige también habla sobre termogénesis, adaptado a ejercicio, dieta, activación y clima. Bueno, y ya estas últimas dos, pues
Si las quieren profundizar, pues adelante, pero pues ya esto es un poquito más de fisiología. Lo que sí me interesa es como este panorama general que alcanzan a visualizar. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, estas preguntas no vienen en el repaso, pero se las pongo porque van a venir en el examen. Esto es pues para forzarlos a investigar, para, sí, pues que tengan como una idea más, como un tipo de tarea, pero sin un trabajo de entrega. Entonces, ustedes lo tienen que investigar, pensarlo y el lunes lo platicamos. Aquí, esta parte de aquí, ¿por qué la obesidad se considera como un estado inflamatorio? Es debido a, a la respuesta de los adipocitos en la regulación. ¿Por qué? Bueno, es que les iba a decir la respuesta. Pero sí, ¿por qué la obesidad se considera como un estado inflamatorio? ¿Cómo afecta la obesidad a los procesos em, de homoéstasis? Y hago la aclaración, esto no es para menospreciar animales que tengan esta condición, mucho menos en personas, sino para que tengan una idea más clínica o más veterinaria de un enfoque de la obesidad, de por qué tenemos que atender la obesidad, por ejemplo, en un gatito, en un perrito. En el caso de animales de producción, generalmente no se llega a obesidad porque la dieta y todo está muy controlado, ¿no? Pero en clínica, pues sí. Y, y hay mucha obesidad en animales de compañía. Entonces, vamos a discutirlo en la clase de lunes para que lo investiguen. Y les iba a empezar con tejido sanguíneo, pero vamos a dejarlo hasta aquí, para que se relajen. ¿Dudas, comentarios, chicos, chicas, chiques? Profe, ¿y el examen para cuándo va a ser? Otro